lugar, yo en las clases pasadas les decía que en todo lugar hay energías. Para algunos, chaneque es como seres pequeños, ¿no? En el vocabulario, en el uso de este tipo de trabajo de los abuelitos, chaneque, con una aspiración, neque, de chantli, los que viven en ese lugar, en su hogar, ¿no? En el lugar donde viven estas energías. Justamente esto para entenderlo, les puse estas dos imágenes diferentes, ¿no? Uno es del río, donde nosotros estuvimos muy recientemente con los hermanitos, trabajando en sí el sentir, el vibrar de la energía. Por ello yo los llevé a dos lugares en ese mismo río, pues ni siquiera son tan lejanos, ¿no? Sino que son lugares pues muy cercanos en donde nosotros podemos sentir y vibrar esa energía, ¿sí? Son dos energías diferentes. En algún lugar es más armonizador, en el otro lugar es más denso, más como que pues de lejitos, ¿no? Yo sí te quiero ver, pero de lejitos. Así se siente. Inclusive se abren portales, los que son más perceptivos, en donde pues en sí pueden atrapar nuestro tonal y nuestro náhuatl. Ahora bien, aquí no tanto es que uno se caiga, no es que uno ahora sí se lastime en ese lugar, ¿no? Por el simple hecho de llegar a ese lugar y tardarse un rato, te atrapan tu energía. Los chanequi, los que viven en ese lugar, o sea, los guardianes, los que resguardan ese espacio sagrado, ¿no? De eso vamos a hablar. ¿Suele suceder? Sí, suele suceder, hermanitos. Inclusive bosques, cuevas, caminos, cruces de camino. Hay que tener mucho cuidado en estos cruces de camino. Hay momentos, pues se nos ocurre descansar, ¿no? Decimos, pues este lugar es fresco, este lugar me gusta, lo siento, lo vibro. Pero a veces desafortunadamente solo es un pequeño maquillaje. Hay ciertos lugares en donde nos da un sueño, pero pesado, pesado, se siente el bajón de la energía de nuestro cuerpo y de una otra forma empezamos a vibrar con una vibra muy baja, muy densa y nos vence. Cuidado, eso no hay que hacerlo. Te quedas dormido, fácilmente te atrapan, ¿sí? Fácilmente te atrapan. Otra cosa, la otra manera, voy a un bosque, ¿no? Y voy bien tranquilo, bien concentrado. Nada más de repente se me aparece algo aquí, ya sea un animal, ya sea una imagen, y me espanto, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Podemos aplicar con la varita, pegarle? No, no, es mucho más pesadito. Algunas causas de este cocolistla, algunas causas de esta enfermedad. En ocasiones visitamos lugares sagrados y lugares de mucha energía sagradas y con seres con intenciones negativas que aprovechan al no protegernos, encuentran el contenedor que necesitan. ¿Qué necesitan? A veces son muchos. La hermanita Leti ya nos ha mostrado en algunos momentos, en algunas imágenes, donde, pues, ¿verdad? Se pone muy denso esta energía. Entonces, es de vital importancia que nosotros cuidemos todo esto. Tengamos presente cuando vamos a una montaña, cuando vamos caminando, cuando vamos. Yo les decía, hay que reconocer esos lugares donde podemos
trabajar nuestra energía. Siempre llevar nuestro machetito, lo enterramos y le ponemos el sombrerito. Eso nos resguarda, ¿sí? Para los que fuimos a la montañita, a algunos de los hermanitos yo les decía, vamos, descansen aquí. Vamos a trabajar con el abuelo Yeyecatl. El airecito era muy fresco, muy cómodo, ¿no? Para muchos pueden decir, pues sí, ahí no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Por eso siempre es protegerse. No olvidar nuestras protecciones. No olvidar llevar todo lo necesario y que lo que ahorita les vamos a decir, ¿no? Protegernos. Ya de plano, si no se nos olvidó todo, hay que llevar, ¿no? Hay que protegernos con nuestra salivita. Es de vital importancia. Y les vuelvo a repetir, si en ese momento alguien lo están sanando, pueden cruzarse de manos para proteger nuestro yelchiquicali, cruzar nuestros piecitos, ¿verdad? Es una forma también. Unimos nuestras manos, lo ponemos en el ombliquito. ¿Por qué? Porque al momento de estar sanando a la hermanita o al hermanito, lo están sahumando, lo están vibrando con atecocoli, la energía va a buscar otro contenedor, ¿no? Va a buscar otro espacio donde pueda introducirse. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? Es muy importante. Se adhiere al cuerpo físico, energético, emocional y espiritual. Esta energía, o en su mayor de los casos, es la mayoría de los casos, son energías, no una sola, son muchas. Por eso nos drenan, nos absorben, ¿no? Drenan nuestra energía. Llega un momento que definitivamente nos sentimos súper cansados, hasta pálidos, blancos nuestro rostro, ¿sí? Tenemos insomnio, porque no nos permiten estar en esa armonía emocional ni espiritualmente, ¿sí? Esa es una forma de que vas a un lugar, por mucho que digan, no, es que ahí es un lugar sagrado, no se confíen, no nos confiemos, ¿eh? Algunos de nosotros somos mucho más perceptivos, toda la gente es muy perceptiva y algunos, pues no, ¿verdad? Y los que hemos llegado a encontrar la habilidad de percibir, vibrar, intuir, somos más susceptibles, ¿no? Somos más susceptibles porque podemos contactarnos con ellos. Ahí que muchos dicen, no, yo prefiero cerrarlo, ¿no? Bloquearlo. Pero no con eso, no con eso quiere decir que no son vulnerables. Claro que sí, también son vulnerables, ¿verdad? Ese es uno. Está el otro. Haber vivido situaciones de violencia, ¿no? También causa espanto, causa esta enfermedad. A lo mejor en este momento ya hay personas que se están golpeando, ¿no? Inclusive con algún punzo cortante y empezamos a vibrar lo negativo. Se adhiere a nosotros. O sin querer, vamos en el camino y encontramos a una persona ya sin vida, ¿no? Desvivido. Pasamos, híjole, sentimos la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo energético, físico, espiritual, todavía no sabe que este cuerpo ya no vibra. Aún sigue buscando y por eso quiere buscar un cuerpo, un contenedor donde se pueda adherir y se pueda alimentar. Uh -huh.
Ese es uno, violencia. O definitivamente, a lo mejor con algún familiar o alguien, pues nos espanta, ¿no? Nos saca un arma, eh, o nos manda energía muy negativa, ¿verdad? O vamos a ceremonias, lo que ya les decía, hermanitos, si no están seguros de qué trata la ceremonia, tengan cuidado, protéjanse, protéjanse, no porque está de moda que, no quiere decir con esto que la medicinita, que con lo de la medicinita es malo, no, 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 de ninguna manera, pero hay que saberlo por qué y para qué, ¿no? Ahorita hay muchísimo que ayahuasca, que sapito, que, bueno, un sinfín de medicinita. No quiere decir que no sea bueno, sí, pero hay mucha gente, y disculpen si es que alguien lo hago sentir mal, no es mi intención. Muchos solo lo queremos para hacer negocio, ¿no? Uno, otro. No tenemos un conocimiento profundo del por qué, ¿no? Un conocimiento, no tenemos el conocimiento profundo del por qué vamos a ingerir esa medicina. Bueno, seguimos. Les decía yo, por favor, tengamos cuidado. Le daño a la otra persona. No todos, ojo, no todas las ceremonias son, son enfocados a lo que creemos. Hay ceremonias, todo ese tipo de ceremonias, todo ese tipo de medicinitas, su finalidad es autoconocerte, hacer, hacer una transformación dentro de ti, de tu pensamiento, de tu sentido. Tener una conciencia, conectarte con tu energía interna. Pero a veces no somos guiados y no somos protegidos como debería de ser. Ha habido casos que desafortunadamente pues han quedado malos, hermano. Y eso no me gustaría que pasara con nosotros. Por eso les decía, una de las formas de poder trabajar con la insomniación y la percepción es el ayuno de sueño, el ayuno de comida, de alimento. Es una forma de... Pero bueno, todas estas energías, cuando nosotros estamos un poquitito más débiles, estamos más vulnerables porque justamente con la medicinita sale de nuestro cuerpo nuestro otro yo y puede llegar esas energías negativas, vivir dentro de nosotros y nos empiezan a drenar, ¿no? Por eso yo les hablaba del masajito. El masajito tiene un fin, ¿no? Enfocar todas esas tristezas, todos esos corajes, esos
se cura con esto, al ombliguito, ¿sí? Empoderado con un aceitito, con algún ungüento, que hay que trabajarlo, que hay que platicar. Hay que platicar. Haber vivido situaciones de violencia. Después de ser contaminado nuestro Tepeyolotli, es necesario limpiarlo, sanarlo, protegerlo y empoderarlo. Y es lo que vamos a hacer a la otra persona, ¿no? Tenemos que protegerle, tenemos que protegerle su energía, ¿sí? Tenemos que darle ofrenda a ese que vive en ese lugar, hacer un concilio, pedir con anhelo, con respeto, con reverencia, ¿sí? Llevar velas. ¿Cuántas? 5 velas, uno por cada rumbo y una velita le damos al hermanito o la hermanita, esta es mi velita, agarro, le digo que le haga de esa manera, que le pida al chane, al que vive ahí en ese lugar, al dueño, al guardián de ese espacio, pues que lo deje, pues que ella lo hace con respeto, quizá por desconocimiento que no pudo, ¿verdad? No debió de estar. Llevarle flores, de preferencia, cempasúchil, copal, quemar copal, sahumar ese lugar, tabaco, tabaco, quemarlo en el popochcomil, pero también tabaquito en polvo, esparcirlo en ese lugar, hablarles, porque son abuelos muy antiquísimos. Antes de que estuviéramos allá nosotros, antes de que naciéramos, ellos ya están ahí, ¿sí? Es algo, es algo inconcebible, pudiéramos decir, que le digas, no, ahora aquí yo soy el dueño de este espacio, de este lugar. No, antes de que tú llegaras a este plano existencial, ellos ya estaban. Bueno, les decía yo, hermanitos, ellos ya estaban. Por lo tanto, hay que darle su ofrendita, hay que llevarle su aguardiente, por los 4 rumbos darle, y en ese lugar donde diga la persona, pues aquí sentí que me espanté aquí. Hacer un círculo, hacer la cruz para abrir el portal y ofrendarle el aguardiente, ¿sí? Debe ser aguardiente o mezcal, de preferencia. Un pollo negro como ofrenda, intercambio. ¿Y cómo? ¿Sí? Así como lo oyen. Para algunos hermanitos pueden decir, híjole, no, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a matar a un animalito? Es la ley de la vida, hermanito. Es la ley de la vida, debemos de entender. No, sí, que pues ahorita por situaciones humanitarias, las leyes actuales, sí, pero es por un bien. Este pollito de rancho, con tu cuchillito, ya sea de obsidiana, si no tienes con tu machetito, me cortas en esta parte, ¿no? Pero antes, agarras el pollito, lo limpias al hermanito. Le decimos, guardianes de tu cuerpo. Le decimos al hermanito, la hermanita, que vamos a hacer? Lo limpiamos. Te pedimos, abuelo, abuela, energía sagrada de energía sagrada de este lugar. Te pedimos, por favor, que aquí está la ofrenda. Te damos una vida.
pero libera la vida de mi hermanita. Y nombro, te agradezco, te agradezco. Ojo, acuérdense, ni mislaso kamachililia, no chitlenka tinech palewia, o angamo tinech palewia. Shinech maka, shinechon kawili, nani compahti noknitsi, compahti, kashkualani, nanka ni mupipiyutzin, nanka ni mushochitsin, mukupaltzin, muachichikayutzin, nanka ni shuchi tlahuia, tehuatzin xikseli, tehuatzin xikseli pamuyulu pamotla. Ya le entregamos el pollito, le cortamos en esta parte, toda su sangrita que se caiga en ese lugar. Después de eso, escarbamos, lo enterramos el pollito en ese lugar. ¿Sí? Después de hacer eso, agradecemos, agradecemos a que nos hayan escuchado. ¿Y cómo vamos a saber? El que va a entregar la ofrenda en la noche lo va a soñar, o en segunda, en la tercera noche. Sí. Ahora, si está en sus posibilidades, un collar de flores, ¿verdad? De Xochicóscal, de cempasúchil. Lo pasamos, lo metemos aquí en todo su cuerpo, lo metemos en todo su cuerpo. ¿Cuántas veces? 2 veces hacia abajo y 2 veces hacia arriba, así. Lo dan de cuenta como un arito, como si fuera un aro. Le quitamos toda la energía, después lo elevamos su energía y agarramos las bolitas de flores que traen el collar, lo empezamos a esparcir, ¿no? Empezamos a esparcir todo en ese lugar para armonizar en ese. Sí. Quienes atrapan la energía del tonal y el náhuatl. Vamos a entregarle a eso, a ellos, porque no son los uno, son muchos. Los chanesques, los del hogar de ese lugar, como protectores o alguna persona que haya muerto en ese lugar, de ahí el nombre de que alguien murió de manera accidental o intencional con una brutalidad y su energía o herida a ese lugar, atrapado en ese lugar. ¿Por qué? Porque no le tocaba, ¿no? No le tocaba. Por eso, de ahí que viene el de Miqueleyecas, de aire, de muerto, de oscuro. Existe, claro que existe, hermanito, ¿no? Te atrapa. Para realizar esta ceremonia se debió pedir permiso en Mictlampa, Mictlantecutli. Todo esto ya le debimos de haberle pedido permiso, ¿no? Supongamos que el día de mañana queremos sanar a la persona. ¿Qué le vamos a decir? Mañana vienes, tráete esto y esto y esto y esto, mañana trabaja. Pero yo antes aquí en mi altar, un día o 2 días antes, ya pido permiso. Voy a trabajar con esta energía, abuelitos. Pido protección. Ayúdenme en mi altarcito. Entonces es muy importante que nosotros pidamos permiso en nuestro altar para que vayamos de una u otra forma protegidos al hacer este trabajo. Ujú. Son diferentes guardianes, ¿no? Claro que son diferentes. Teóstotl, cueva.
Puede que se haya espantado en una cueva. Puede que se haya espantado en un río. Ah, pero ¿qué plegarias puedo yo? ¿Qué plegarias puedo decir yo, maestro? No se pueden preguntar. Recuerden que les compartí plegarias. A Yeyecar, a Tepeyolotli, a Tonatiuh. Ahora hay que sacarlos. Ahí están esas plegarias. ¿Para qué? Para decirlos, para ofrendar. De preferencia, hay que practicarlo en agua. Ahorita llevamos ya 2 palabras, ¿no? Salioli, ¿cuál es el otro? Ujú. La de Yeyeca Xochponcayot. Yot, como el poder, como la luz, como lo no que no percibimos. El día que nosotros entendamos, comprendamos esa energía del Yot, el poder, que no hay ningún espacio vacío, todo está lleno, siempre hay lleno. Podremos ver, ah, sí, esta casa está vacía, miren espacio. No, hay vibraciones. Tequinilis le llamamos nosotros, ¿me entienden? Por ello, cada vez que puede que se haya espantado en el río, la montaña, con Tepeyolotli, puede ser que en alguna laguna del Chumitlicue, para eso nos van a servir. Son diferentes guardianes, claro. Se aplica también el pericó, perdón, se aplica también el permiso, trabajar y limpiar el cuerpo y tonal utilizando una rama de pirul, sauce chillón o epazote, ¿no? Recuerden que vamos a limpiar la energía del hermanito, ¿no? Con la ramita, lo que comúnmente le llamamos ramear, ¿no? En ese lugar. Si se la tenía una energía en ese lugar donde se espantó, pueden preguntar, decir, a lo mejor, ¿y si, híjole, y si no puedo ir en ese lugar donde me espanté? Bueno, va alguien, ¿no? Pone una crucecita y agarra la tierrita y con esa tierrita lo trabajamos más la prenda. Eso lo veríamos la clase mañana, ¿no? A distancia. Ahora bien, híjole, pues ya ni me acuerdo dónde. Bueno, pues donde estemos vamos a hacer trabajo, a hacer el trabajo. Aunque lo más efectivo es eso y no dejarle pasar. Luego sentimos los síntomas. No podemos dormir, nuestros ojitos se ponen amarillos, secos, secos. Hay que fijarse en eso. Muchos hermanitos, sus ojitos ya no tienen brillo, están como secos. Esa es la parte. Insomnio, no come, no les dan apetito, todo les molesta. Todo eso son síntomas de no vivir en armonía. Cuando uno duerme bien, cuando uno come bien, híjole, hasta se siente tranquilo, ¿no? Bueno. ¿Y para qué esta hojita? Bueno, empezamos a pegar, para despegar la energía. Una ramita de pasote, o una ramita de sauce, chillón o pirul, ¿no? ¿Y se puede hacer con romero? Bueno, sí, pero a mí me funciona más con la hierba, no sé, con esta hierba. Ah, hazlo. Lo importante es que lo aplique. Inclusive con una plumita. ¿De qué plumita? De águila, de tecolote, del que tengas, o tu atadito de plumitas. Con eso lo limpias. Lo importante es tener la seguridad, como les decía en la clase pasada, perdón, de limpiar, de limpiar. Uno, preparar epazote, canela y sal de grano tomado con té, como té y baño, con baño. Ya fui a hacer toda la ceremonia, ahora tomo canela, epazote, sal de grano y lo junto, preparo un té. Ese té en sorbos. ¿Cuántos sorbos va a tomar?
Cinco, 5 sorbos. Y lo demás, bueno, lo demás, lo preparamos, se da un baño, pues sí, lo normal, como siempre nos bañamos, ¿no? Con su shampoo preferido y todo eso. Después viene con este baño, ya sea con una ramita de pasote, ramita de pirul o ramita de sauce chillón, no agarras, empieza, cierra sus ojitos y intenciona que se limpie su cuerpecito, que se limpie, ¿verdad? Lo que es canela, sal de grano y epazote son efectivos para eso. Maestro, le quiero agregar ajo. Adelante. No le quiero agregar yo romero. Adelante. Yo como les digo, no es algo cuadrado. Ah, pero es que a mí me ha funcionado más con tabaquito. Hazlo. Aquí que te funcione. ¿Sí? Aquí que te funcione, que en verdad sanes. ¿Sí? Aquí no es que, si no es esto y esto, no. Yo les doy la base, ¿no? Y ustedes igual lo pueden mejorar, practicar, pero sobre todo practicar, hermanito. Si lo practicamos, primero con nosotros, pero nadie quien sane, primero conmigo. Nos hemos espantado. Sí, les contaba yo en algún momento me pasó. Para los que saben, y aquí en la casa, en el crucerito, iba yo a las 3 porque a las 3 de la mañana tendría que salir de aquí, pasa la pasajera, la camionetita a las 4 de la mañana. De aquí 2 horas a donde tenía que llegar y trabajar, pues yo apenas había ingresado. Entonces voy a las 3 de la mañana. ¿Ah? Valiente aquel. No, me decía, mi papá, cuídate, protégete. Yo no les tengo miedo a los muertos, les tengo miedo a los vivos. Ahí va el valiente. ¿Ah? Llega a un lugar de mucha carga energética. Llevaba mi mochilita acá y mis perritos iban acompañándome. Nomás de pronto vi, venían gritando, aullando, se regresaron. Digo, ¿ahora qué pasó? Agarré 2 piedras y ya digo, con esto. Llegando a la curva, como si fuera agua fría, 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 mi cabeza se esponjó, lo sentía bien pesado. Ya no podía moverme, como si alguien me atrapó. Así. Y escuché los pasos como esos caballos finos cuando está con estilo van, ¿no? Y el resoplido a lo lejos. En menos de segundos se escuchaba el aire caliente. Y yo ya no sabía ni qué hacer. Todo la vista se puso en color azul, 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 azul. Y aquí en los oídos, como si alguien me hubiera agarrado, estaba vibrando. ¿Y ahora qué hago? Pues ni modo, ¿no? Lo bueno de la carretera, yo iba a la orilla, pero cuando venía un carro, una pasajera igual, al momento de alumbrarme, como si alguien me agarró, ¡pac! Me soltó. Y entonces el carro empezó así a pitar, a silbar, ¿no? Quítese de ahí. Ya que le hago la parada, vámonos hasta el municipio. Y eso no lo conté. Pasando 6 meses, empecé a tener insomnio, falta de apetito, dice mi papá. Tú te espantaste. No, no, ¿cómo cree que yo? Te espantaste. Di la verdad. Sí. ¿Dónde? Está el lugar. Y le empecé a platicarle lo que les acabo de decir. ¿Cómo se levantaste tu tonal? Ni modo. ¿Sanó? Sí. Porque eran noches de pesadilla, no poder dormir, estás durmiendo tranquilo, no, te espantas, ¿no? ¿Funcionó? Sí. Por eso les digo que sí funciona. Si lo aplicas. La forma, lo puedes agregar, le puedes quitar, pero que te funcione. ¿Sí? Vamos. Tenemos este otro para la protección, hermanitos.
Y discúlpame que les repito muchas veces, pero para mí es de vital importancia que nosotros nos protejamos. Para la protección debe de molerse, y si hay que molerlo en un molcajetito, en un metatito, de preferencia, canela. ¿Cuánto? Dice medio kilo de canela, medio kilo de tabaco, de la misma proporción. Si un puñito de casi un manojito de canela, tabaco, debe de ser del mismo, la misma proporción. Canela, tabaco, sal de grano, gracias que me dejaron sal de grano, pericón y ajo en forma de polvo, esparcir en una forma circular de manera discreta. Siempre, siempre, hermano. Cuando es estos tres trabajos, mucho más pesaditos. Vamos a molerlo y lo vamos a revolver. Prepararle una bolsita. Cuando nosotros, antes de empezar a sanar, que, no, pues aquí es este lugar. Ah, bueno, saco mi polvito. Como que ando revisando el lugar, pero aquí voy tirando mi polvito. Estoy dando mi ofrenda, pero también es una protección, ¿no? Y agarro con ese polvito. Hay que protegerse. Las energías van a buscar donde puedan vivir. Y yo no quisiera que nos pase eso, que nos pase algo. Siempre hay que tener este polvito. Pero le quiero agregar algo más. Agréguele. Es que a mí me funciona más en líquido. Bueno, digo en polvito porque es más discreto. Hasta cuando nosotros salimos, ahorita esta noche, ayer estuvimos en ceremonia, ¿no? Y regresamos un poquito tarde, pues estamos con un poquito con sueño, documentación administrativa, hay que atenderlo también. Y ahorita estamos un poquito más ya, vamos a descansar. Pero les decía yo, voy al, voy a la ceremonia de noche, esparzo, antes de salir de casa, esparzo un poquitito en la entrada o la casa. Esto no sirve para todo, hermanitos. Esparcimos todo, le llamamos nosotros proteger y cerrar nuestra casa, ¿no? O aunque no salgamos, no queremos proteger, ¿no? Poquitito, ¿sí? Si les es posible, la semillita de tabaco. Ustedes han visto la semillita de tabaco, se parece mucho a la mostaza. Agregarle a esto, agregarle a esto. Es la semillita, no hay que molerlo, agregar. Eso es efectivo para proteger, se los aseguro. Y al igual que la semilla de mostaza. Mm. Esto no nos debe de hacer falta si queremos practicar esto. Por favor, hagan. Por favor, no obvien esta recomendación. ¿Eh? Es interesante que nos protejan. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos protegemos, puede haber ese rebote que algunos dicen, ¿no? Como ya le quitamos allá, viene hacia nosotros. Y eso no nos gustaría. No, por eso hay que estar bien protegidos. El lugar donde se espantó o se enfermó la persona, ir solo una vez en la mañana, las demás sanación en el altar del sanador o en casa del que se sana. Solamente una vez se lleva ese pollito, solamente una vez. Ya las demás veces, que serían 7 o 13, dependiendo, ¿no? Por eso es importante hablar con sinceridad de la persona. Decirle, ¿cómo te sientes? No, pues ya me siento mejor, ya duermo. Bueno, completamos los 7. Y que diga, no, pues aún sigo. 13 o 20, no, 20 veces. Puede ser 3 veces al día o una vez nada más en la mañana. Pero sí,
ir al lugar de aquí, de donde vamos a sanar en ese espacio, debe de ser, hermanitos, en la mañana. De preferencia cuando viene saliendo el sol. Sí. ¿Y por qué no de noche? Ah, ahí viene el siguiente. El siguiente sí es de noche. Bueno, el siguiente trabajo. Velarlo por 13 días. Aquí sí. Por favor, no olviden esto. Sus velitas. Si nosotros le llamamos velar, agarro mis dos velitas, ¿no? Ya aunque no esté presente la persona, te pedimos, te pido, mis tezcatlipocas, todas las energías que yo trabaje con ellos. Les ofrendamos estas dos velitas, a su nahual y a su tonal. Por favor, ayúdenme a sanarlo. Abuelito Tecolotito, abuelito Coyotito, Tlalocantecutli, Mictlantecutli, Tlalo, Tepeyolotli. Ayúdeme, ayúdeme a que sea yo la fuente, el canal por el cual pueda yo sanar al hermanito. Mira, aquí les ofrendo su velita, su lucecita, su copita de mezcal, aquí les dejo. Ayúdenme a sanar. Su atadito de flores, su inciencito, y nombro, ¿no? Para que sane tal persona. Y pongo las velas. A eso le llamo velarse, ¿no? Que sería dos velitas en la mañana, dos velitas en la noche. Sí, por eso les decía yo, al que vamos a sanar, pues hay que pedirle para las velas, para las flores, para el copal, ¿verdad? Esa es una forma, pero si es posible que esta personita, si nos quisiera proporcionar, pues una fotografía para la velación, para quemarle su velita. Miren, les presento a tal persona, es ella, ayúdenme a sanarla de aquí, en la distancia, ¿no? Platicar con las energías. A través de una prenda o fotografía de la persona, sanarse debe de ser trabajar. O sea, para sanarlo hay que trabajar. Nosotros le llamamos tiknehnemis. ¿Qué es tiknehnemis? Como que encaminarlo, ayudarle a que, o lo que algunos le llaman abrirle sus caminos, ¿no? Para que pueda estar en armonía, ¿no? Hay que velarlo. 13 días, sí, como mínimo 13 días. Un kilito de velitas de esas chiquititas de cera de abeja, debe ser amarillas, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Ese sería como la primera parte, hermanitos. Esa es la primera parte. No nos olvidemos de estas protecciones, de este polvito mágico, le llamo yo. Sí, es protección. Hay que protegernos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Hay que ir consiguiendo nuestro molcajetito o de madera para moler los granos, las hojas. Sí, hay que hacerlo. Si se pudiera de piedra o de maderita. Algo de metal con licuadora, no les recomiendo. ¿Por qué? Porque el metal absorbe, corta, corta la energía sanadora de las plantas, lo metálico. Por eso el machetito corta, ¿no? ¿Me entiende? De piedra, ¿no? El molcajetito de piedra, pues órale, de maderita, sí, sí. Bueno, a través de una ofrenda, no fotografía, ¿sí? Mi que, mi que, Yoshne, Mikilist, es Shoch, aquí es Shoch, con X. Mi que
Xochitl, List de Miquel, el aire del muerto. Ojo, hace ratito les decía, aquí ya se especifica un aire de muerto. Cuando son de los guardianes de ese lugar con lo que acabamos de ver, con eso. Pero cuando es de muerto, hay que ayudarle a que entienda que ya no está en este plano, que ya no ande vagando en este plano, ¿sí? Él, si nos atrapa él, la energía, va a ser necesario hacer esta ceremonia, hacer esta ofrenda, ofrenda de muerte. Miquetla Maniliste. Hay que darle su ofrendita de muerte. ¿Dónde? En el panteón. ¿En qué parte del panteón? En el rumbo norte, ¿sí? ¿Qué le debemos de llevar? Todo lo que le ponemos a los muertitos cuando es su fiesta del Día de Muertitos, ¿qué? Su molito, a lo mejor, un caldito, velas, pan, chocolate, aguardiente, su tabaquito, todo eso hay que llevarlo. Quizá no sabemos su nombre, pero podemos decirle, mira, aquí está tu ofrenda, ¿sí? Aquí está tu ofrendita. Ahí sí, ¿cuántas veces? 6 veces. Hay que ir. ¿Todos los días? No. Los martes y viernes. Son los días que se puede trabajar. Es lo que me enseñaron, ¿eh? Es lo que me enseñaron. ¿Y qué tiene que ver si martes y viernes pues no son de los abuelos antiguos? Bueno, recuerde que está en el sincretismo religioso. Y es lo que yo quiero encontrar eso. ¿Con qué energía se hace Zipacli y llega al trabajar? Ofrendarle a los 4 cerros o de los 4 lugares, ¿no? Llevar una velita en los 4 cerros, decirle que nos ayuden a sanar, a empoderarlo, a que ellos también como guardianes nos ayuden, como guardianes de la montaña, ¿sí? Los sagrados Nautlampa, o sea, los sagrados, los 4 lugares. También vamos a ir a la montaña. ¿Cuál? Al que creamos que nos ayuda. Porque hay una montaña que nos armoniza, que nos empodera, pero hay montañitas que no somos no tenemos mucha conexión con ellos. El río con Chalchihuitlic. Hay que ir a pedirle al río que nos ayude a sanar. En el panteón, claro, ahí donde murieron los abuelitos. Ahí está su energía. Pero específicamente ¿con quién? Con nuestros ancestros, con mi papá, con mi abuelo, con mi abuelita, con mis tíos. Denme entendimiento, miren, les traigo una velita, una florecita. Ayúdenme, ayúdenme a eliminar mi camino, ¿verdad? El lugar cuando se oculta el sol debe ser en la tarde, no en la noche, no, en la tarde. ¿Por qué no en la noche? Cuando vamos a dejar con nuestros en el río, en el panteón, en la montaña. Hay una lógica. Hay un punto intermedio, es al atardecer, noche y día, luz y oscuridad. Es en ese, es en ese espacio temporal, en ese espacio de luz y oscuridad, cuando podemos ir a dejar la velita para las dos energías. Ujú. Aquí como esta imagen que les pongo en la nochecita. Se utilizan flores, copal, aquí sí. En el panteón debe ser 13 cigarros.
Y la boquilla del cigarro este, hagan de cuenta que esa es la boquilla, debe estar, en mi caso aquí enfrente está el rumbo norte, debe de estar al rumbo norte. Porque ¿a quién le estamos ofrendando los cigarros? Ah, mi A los Tantecutli. abuelos que están a Mictlantecujli, a Tezcatlipoca, a Mictlancíhuatl, a los guardianes de ese lugar. Por eso la boquilla debe de estar de ese lado. ¿Eh? 13 monedas de 10 pesos. ¿Quién? ¿Para el que cura? No, no es para aquel que cura. ¿Y dónde lo vamos a dejar? En ese lugar donde les estoy diciendo. Vamos a hacer un círculo, 12, 12 moneditas y el número 13 en medio. Y ahí es donde vamos a poner nuestra ofrendita. Pues sobrepuestos encima de la tierra, no, enterrados. Los enterramos las moneditas. Enterraditos y enterramos el número 10 en medio. Y ahí se queda, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda. Y encima de esas moneditas ya ponemos nuestra ofrendita, flores, copal, tole. Sí, que tiene que ver ese metal? Bueno, ese metal de las monedas nos va a proteger de las energías que existen. Es una tierra donde se han enterrado, hay mucha vibra. Esos, esas moneditas no les van a permitir que, que absorban esa ofrenda más que al que le llevamos. Es una protección. El metal es protector. ¿Mm? Entonces, hacemos un círculo, nos enterramos las moneditas alrededor y uno en medio, y encima de eso ya tapamos la tierrita, ponemos nuestra ofrendita de qué? De tabaquito, de flores, de comida, de todo lo que llevamos. ¿Sí? Después de todo eso, vamos a llevar también 20 granos de maíz negro. Es el sustento. ¿Y para qué estos 20 granos? Lo ponemos con una jicarita de madera o de barro en nuestro altarcito, donde vamos a poner la ofrenda. Ahí terminamos la ofrenda, ese sí lo vamos a regresar. Lo traemos nuevamente estos 20 maicitos, ajá, y vamos a molerlo. Vamos a hacer un polvito con esos 20 semillitas de maíz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a la persona que en la mañana ese polvito de maíz lo remoje con su salivita, ¿no? Lo remoja, se pone acá atrás de los oídos, se unta un poquitito en su ombliguito, en sus genitales, en la nuca, en la coronilla, y un poquitito lo tira a la tierra. ¿Por cuántos días? Por 13 Es- días. Por 13 días. ¿Esto para qué? Le estamos agradeciendo a la Madre Tierra que calme, que reconforte a esta persona que no se enterró en un terreno donde no quiere estar, ¿no? Por eso es que vamos a moler eso. Y lo va a comer, no, nomás es como humedecerlo con la salivita. Es para protegerse, ¿sí? Porque esos maicitos ya están trabajados. Cuando hagamos este trabajo, por favor, ahí sí, sí les pido. Siempre bañarse con la protección del polvo sagrado. ¿Cuál es ese polvo sagrado? Miren, el canela, tabaco, sal de grano, pericón, ajo, que ya lo molimos, con eso nos vamos a bañar. ¿Cómo? Nos bañamos así como siempre, ¿no? Eso sí, después de ir a hacer la ceremonia, a bañarse. No, es que todavía me voy a relajar. No, 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 no. Terminando, a bañarse, a limpiarse. ¿Por qué?
porque se nos adhieren energías, seres no tan amigables, y no nos gustaría que traerlo, que nosotros seamos el vehículo, el contenedor, para que después contaminemos a nuestra familia. No queremos eso, ¿no? No es que primero voy a comer, vengo con mucha hambre. No, primero báñate, límpiate, ¿no? Ya me bañé como siempre me baño, con mi shampoo y todo, mi jabón favorito, pero ahora sí un poquitito de agua. No mucho, una pizquitita, ¿no? Con una jicarita nos untamos, ¿no? Nuestra ropa que utilizamos, igual, sacamos, lo ponemos en un contenedor, lo remojamos y le echamos esa pizquita. Y hay que lavarlo en ese momento, casi seco, que el agua lo purifique. En estos dos trabajos que les acabo de decir, en estos dos trabajos hay que tener mucho cuidado, porque no estamos trabajando con cualquier cosa, estamos trabajando con energías. Y no es que sean malos, no, son energías que pueden sanar, pero también hacer daño. Sí, esa sería una forma. En su momento, estamos ahí sanando, como ese día estábamos sanando, ¿no? Preparar el agua de protección, agua de colonia. Hay un agua de colonia comercial, ¿se acuerdan que yo les decía? Hay que dice Sambos o algo así, hay de litro, de medio litro. 4 pastillitas o 2, lo que ustedes quieran, de, de alcanfor. Venden pastillitas de alcanfor. Hay que molerlo, hay que echarlo. Ruda. ¿Cómo ruda? En extracto. Algunos saben hacer los extractos, hermanitos. Así que bueno, ponerle de pasote, extracto, sí, tabaco, molidito, ese mismo tabaco que preparamos en el otro, ese mismo hay que echarle. Ajo molido, si hay ajo molido. Pero maestro, yo le quiero echar también canelita molida, échale, ¿no? Lo preparamos y ese va a ser como nuestro atomizador. A ver, para limpiarse en ese momento. No nos debe de faltar ese atomizador. ¿Mm? Hay que limpiarse. Y a la persona que sanamos también hay que limpiarse. Llegando a la casa, ¿no? Ah, pues qué bueno que llegaste, vamos a comer. Límpiense. Ta, ta. Dale. Yo me baño y ahora sí, a trabajar. O lo que tenga yo que hacer, a descansar. Pueden decir algunos, es que yo vivo solo, pues ya nadie vive conmigo. Aún así, hay que limpiarse. Imagínense, cada vez que vayan a sanar, traen toda esta energía, van acumulando, van acumulando. ¿O les gustaría eso? Yo sé que no. Muchas ¿No? gracias, buena mar. Entonces, todo eso es importante que nosotros podamos comprenderlo, la magnitud del trabajo. ¿Es brujería? No es brujería. No, no es brujería, hermanitos. Es un trabajo de Tlacatecolo, de la persona que sana. Y no se trata de que, híjole, totalmente se dedica a eso. No, tiene que saber de Tonalpoali, tiene que saber de Atzazilique. O sea, todo esto, lo que estamos aprendiendo en estos cursos, es todo en uno, es todo en uno. Inclusive, él también lo hace de este trabajo de amarre de tilma, de Ishnamiktlacetilis, la unión de dos rostros, de dos identidades en uno. Ishnamik Tlamatilis,
Tlacetilis, la unión de dos identidades en uno solo. Entidades, tonal y náhuatl. ¿Ah? Hermanitos, estos dos trabajos. Oiga, ¿y si hay oraciones? Sí, yo les decía, la oración de las ánimas del purgatorio, que trayéndola al conocimiento de nuestros abuelos, el huevo tecolor, pues es pedirle a nuestros ancestros que nos protejan, a nuestros guardianes que viven aquí. Estoy trabajando en esas plegarias, no se me olvida, les debo plegarias. Estoy tratando de, fíjense, tal vez no es justificación, pero está la plegaria en náhuatl. Lo que me está costando mucho es interpretarlo al español. Hay palabras que no encuentro en español, que no los encuentro. Por ejemplo, yehyekashochahuyaxi, yehyekat, aire, shoch, flor, ahuyac, aromático o de aroma agradable, honorable. El honorable, aire aromático. Honorable, aire aromático. ¿Qué sería? Pues es el aire, a lo mejor como perfume, ¿no? No, no es eso. Es cómo, cómo sale tu palabra de forma florida, o sea, una forma sagrada, como palabras mágicas, que esas palabras mágicas llegan acá, 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 que te van a sanar, que te van a conectar. Y es honorable, sí, porque es algo de mucho respeto, algo que se ha aplicado. Y no es el simple aire aromático. Huele bien rico a rosas. No, 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 no. Es mucho más profundo. Es como lo que les decía. Este espacio no está vacío, aunque lo vemos vacío, no. Hay energías. Y si yo aplico bien esta energía de la luz, del espacio vacío, del aire, de la humedad, de los sonidos, que yo puedo generar sonidos, eso es poder. Ese es el yo, algo antiguo, presente, pero que nos sirve. También el yo es como le decimos nosotros ahora en otro lenguaje, el prana, el alimento, ¿no? Que dicen, yo me alimento solamente de prana, o sea, te alimentas del sol, de la tierra, de lo que vibra acá. Es otro nivel, sí. Pero ahora, entenderlo, aplicarlo. Con los abuelitos nos ponemos a sentar y no te dicen, este es yod, ¿no? Chiquita, amaninse y ni canta igual. Tiquitas, que Juan Huescapas ni can, panican paticate, tacan pacate citlalme, que Juachitla unca, que maunca, tayuatuk, nahuatilis, patlantinemi te cuinetlecan, tutlastul te cuinte camaninse, panemi, nemi sé que tu culwa, ¿cómo? Que no te quito Huachitla nunca. Mira, ahorita es la noche, creemos que está todo vacío, pero no hay vacío, hay oscuridad. Mañana hay luz. Escucha el sonido de los grillos, escucha de otros animalitos, el vibrar de nuestra palabra.
No está vacío. Creemos de aquí a las estrellas que está vacío, pero ¿crees que realmente está vacío? Entonces, el vibrar de los abuelos, el vibrar de los abuelos que algunos están mandando medicina, que están volando, que están comunicándose telepáticamente. Hay estrellas que están mandando energía. Hay luna que está mandando vibración en alguno de sus ciclos. ¿Crees que está vacío? Pero te lo dicen en náhuatl. Ahora, tradúcelo al español. He ahí una de las cosas de las tareas que uno dice, híjole, ¿cómo le haría yo? ¿No? Pero sin embargo, hermanitos, intentamos poner lo máximo de nuestros esfuerzos para poder interpretar, ¿sí? Bueno, de mi parte sería todo. No sé, hermanitos, si hubiera alguna duda o algo que compartir, los escucho. Ujú. ¿No? ¿Todo bien? Sí, hermanita Gabriela, la escuchamos. Gracias, Temastián, y buenas noches a todos. Noche, hermanita. Pues yo me estaba imaginando el trabajo para ir a entregar el aire de muerto que nos sugiere ir al panteón. Por ejemplo, yo podía em, vislumbrar el panteón de aquí de mi pueblo, donde pues no hay espacios desocupados, hay tumbas por doquier. Nunca he hecho este trabajo y yo me preguntaba cómo hacerlo. Este, detecto el norte y elijo una tumba. O sea, ¿cómo es ese trabajo? Realmente no me imagino hacer eso. Bueno, puedo hacer el trabajo, pero no me imagino en qué lugar de ese panteón puedo hacerlo. Entonces, esa es mi pregunta, Temastiani. ¿Cómo hacer ese trabajo en ese lugar Sí, donde pues está todo saturado ya de tumbas? Gracias, Temastiani. claro, la entiendo perfectamente. Nosotros aquí en el pueblo, que está en la parte de arriba, el panteoncito, igual está bien saturado. Lo que tratamos de ver es que no sea encima de una tumba que está ahí. ¿Por qué? Porque no, pues no debemos de perturbar. Por eso les decía un espacio pequeñito, pequeñito, donde de ahí a tierrita hay que enterrar las moneditas ahí. Las moneditas son las protectoras. Las moneditas son la ofrenda que le damos a esa parte. Porque a pesar, aunque no veamos un bulto o ah, ah, algún pequeño edificio de que signifique que es una tumba, ha habido algún muerto. Uno. La otra opción es que bueno, no sé cómo serían los demás tumbas, los demás panteones. Ajá, les decía, aquí hay una cruz grande en medio. Enfrente de la cruz grande a veces se hacen los trabajitos, ¿sí? ¿A qué hora? De preferencia de 7 a 11 de la noche. Y también si se puede ir acompañado, 2 o 3 personas, hay que ir acompañado.
Híjole, pero está bien saturado, bueno, ¿no? Bueno, lo podemos hacer, a lo mejor ir de día, llevar las florecitas y otra vez retomarlos y buscar un espacio donde podamos hacer este trabajo, ¿sí? Para que nos demos un poquitito más de idea, más expansiva de esto, algunos ya lo vieron, la película de Silvestre Pantaleón. Justamente habla de muchos temas, de tantos, habla de eso, de que él se espantó, porque lo estaban sanando de su tonal y su nahual, ¿no? Que el que lo estaba sanando fue a varios lugares, ¿no? A un respiradero, nosotros le llamamos respiradero, donde nacen las hormiguitas, hay que llevarle su ofrenda a las hormiguitas, ¿no? Entonces todo eso es importante, ¿sí? Yo entiendo muy bien, tal vez decimos, no, no lo he hecho, o no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, no pasa nada. Pero por si algún momento, a veces es necesario, ¿no? A veces es necesario. ¿Sí, hermanita? Entonces, o por ejemplo en las ciudades, lo que se tiene como concepto es que te ven trabajando en el panteón, estás aplicando brujería. Es lo que dicen, es lo primero que van a decir. Por eso les decía, delicado. Ujú. O en su caso, otra opción, que yo he visto que algunos lo hacen algunos abuelitos por la misma distancia, en el patio de la persona que estamos sanando. Ojo, en el patio. Antes de la llegada de los invasores, no había panteones. No había panteones como ahora. Que este lugar específico aquí donde se van a enterrar. ¿Saben dónde se enterraban? En las casas. Sí, tengo mi patiecito, yo me quiero enterrar debajo de ese árbol. Ahí me entierro, ¿no? Ahí se enterraban en las casas. Actualmente, en la gran mayoría de las construcciones de las casas han encontrado cuerpos, huesos humanos y nuevamente se regresan a ese lugar, se entierran. Inclusive sirven como protectores, claro, pero a la llegada de ellos no, hay que hacer un panteón enorme, ¿no? O el famoso Zompantli. Ahorita le damos la palabra al hermanito Enrique, el hermanito, el Zompantli. Quiero tener aquí presente a mi familiar, a mi papá, ¿no? Junto aquí. Está el cráneo de mi mamá, de mi papá. Ahí está su energía. Hablo con él cuando yo quiera. Le pido sabiduría. Claro. Hoy, ¿no? Es un satanista. Pero bueno, espero haberle aclarado su duda, hermanito. Sí, Temachtiani, muchas gracias. Sí, ya por lo que dice el hermanito Matlacli, dice, sí hay horarios, hermanitos, los entiendo perfectamente. Pues lo podemos hacer en el patiecito de la casa, ponerle la ofrendita. Eso sí les vuelvo a recordar. Protejémonos, bañémonos con esos polvitos, ese agüita protector. Ujú. Sí, hermanito. Hermanito Enrique, Napoyahualti, Noinitzin, Juan Oiniwan. lo voy a baltinar, Este, mi pregunta es algo que me ha sucedido mucho, mucho desde que fallecieron mis papás. Siempre que nos va a suceder algo, ellos vienen y nos avisan de algo que va a pasar. Y, pero yo digo, ¿cómo es que ellos vienen y sucede? Hoy o mañana sucede. Entonces yo decía, preguntaba, si,
si eso se puede cambiar, porque, o sea, no nos dicen literalmente lo que va a pasar, ¿verdad? Pero sabemos que algo va a pasar. Entonces, ya van como unas 5 o 6 veces que cuando ellos vienen pasa algo. Entonces yo decía, la cuestión está en que con esto podemos comprobar que lo que tiene que pasar. Pero digo, bueno, si que es posible que con plegarias, con ofrendas, con cantos, con danzas, si se puede cambiar esas energías, esos hechos energéticos que van a pasar. Sí, hermanito, se puede. ¿Cómo? Teniendo en cuenta sí se puede, teniendo en cuenta, teniendo mucho cuidado, poniendo atención, observando las decisiones que vayamos a tomar. Yo lejos, para mí, porque sí tengo cierta conexión, no tanto directamente con mis papás, es más con mi mamá y con el abuelito Cipri. Mm, Para mí es una gran ventaja. Ahora lo del corazoncito que quería pararse, ya dice, ya, ahí muere. Era el abuelito me había dicho. En esos sueños, ¿no? O sea, cuando estás soñando es como estuviéramos ahorita, ¿no? Me tema. dice, tráeme mi... Digo, sí, abuelito, aquí está. Se echa su copita. Y me dice, ten cuidado. Y me señalaba, ten cuidado, cuídate más. No lo pongas a trabajar mucho ese colibrí. Digo, ¿por qué? Porque se puede llegar a cansar, ¿eh? Y se agarra otra copita y me dice, dame la botellita, yo ya me voy. Y con su morralito se fue. Al día siguiente digo, ¿qué será? Y siempre, como usted dice, ya más o menos le calculé, en 5 días sucede todo eso. Máximo 5 días. Y digo, ¿qué será? ¿Y me pasó? ¿No? En mi caso, a mí no me gustaría cancelar. Adelante. Son como Toteotlapaleuisca, dicen los abuelitos. ¿Qué es Toteotlapaleuisca? Nuestros guías sagrados. ¿Y cómo cancelarlo? También se puede. ¿Cómo? Llevarles a donde están enterrados su ofrendita. Mira, papá, mira, mamá, le traigo su ofrendita. Le traigo aquí su aguardientito, sus florecitas, su copalito. Por favor, ya no nos visite. Queremos vivir tranquilos. Sabemos que se preocupan por nosotros, pero que pase lo que tenga que pasar, no nos los anticipe. Porque fíjense, nuestros papás, nuestros abuelos y nosotros ahora que ya somos papás, decimos, ah, ya están grandes mis hijos, ya ni me preocupo. Mentira, mentira. Nuestro papá, nuestra mamá o nosotros, aunque ya esté grande, Ujú. ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Todo bien? Aún así estamos ahí al pendiente. Así están ellos, hermanito. ¿Qué Por eso más? les decía, es que no se pierden, solamente se van a otro plano, pero ahí están al pendiente. Sí, hermanito ¿Qué Enrique. más? ¿Qué Matemastiani? Tlaxtlahui, Y canoche no yolo, no igniti. Sí, y canoche no yolo. Tlaxtlahui. Por eso les decía, hay que pedirles protección, cuidado, guía. Sí, hermanitos. De preferencia, hermanitos, vayamos armando nuestro compendio. Mañana, el día de mañana, terminamos con este curso. Mañana trabajaremos cómo
sanar a distancia. Por favor, esperemos que no nos falle el internet. Por favor, les voy a pedir su cuchillito de obsidiana o de pedernal, si lo tienen, su poposhcomil, su atecocoli, su bastoncito y su ishkuamecatl. Necesito que lo tengan ahí al pendiente. De más herramientas que tengan. Va a ser necesario. ¿Por qué? Culminamos este curso el día lunes. Acuérdense que creo que sí les comentó el maestro José Gerardo que ustedes se pusieron de acuerdo. A mí me comunicó apenas hoy. Dice, ya nos pusimos de acuerdo con los hermanitos que el día 30 de junio iniciamos el curso. Digo, pues adelante, por mí no hay ningún problema. Si el 30 de junio ya acordaron que van a iniciar desde cero, por ahí los que quieran empezar con el náhuatl desde cero, es un buen momento, hermanitos. Ustedes puedan integrarse, ¿no? Al curso de náhuatl. Por favor, les voy a pedir que los practiquemos, todos estos ejercicios. Y estemos atentos mañana a la palabra sagrada, ¿sí? Que le vamos a trabajar con Yeyi Kahli, nuestro protector Tepeyolotli. ¿Qué quiere decir Tepeyolotli? En profundidad. Tepetl, cerro, montaña. Yolo, corazón. Tli, camino. Entonces, Tepeyolotli, a veces decimos, no, sí, es el guardián de la montaña. Es el camino hacia nosotros, hacia nuestro conocimiento, autoconocimiento, saber qué tan poderoso soy. Y lo somos, que nos han hecho creer otra cosa. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, me dio mucho gusto que hayamos terminado la clase del día de hoy porque, sí, el día de hoy estaba fallando mi internet, pero vamos a tratar de mejorarlo. Al proveedor vamos a platicar con él. Y pues estaremos mañana trabajando, hermanitos. El día lunes tendremos la introducción hacia